palabra nos esté bendiciendo. Dios siempre tiene cosas que decirnos. Dios siempre tiene bendición para cada uno de nosotros de manera bien personal, bien particular. El problema es que a veces estamos distraídos o no escuchamos la voz de nuestro Señor y se pierde esa palabra, esa semilla. Pero hoy quiero que estemos orando para que la semilla que Dios está buscando sembrar en nuestros corazones tenga raíz, tenga fruto y le podamos glorificar. Ayúdenme a orar. Poderoso Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, usted es bueno, usted es grande, usted es misericordioso, usted es amoroso, usted es sabio, Señor, y la palabra que usted nos trae, mi Padre Santo, así es, bendito Dios, conforme a lo que usted es, conforme a su carácter, conforme a su misericordia, conforme a su verdad, Señor. Ayúdenos a recibirla, mi Señor, porque es lo que necesitamos, bendito Dios. Creemos a veces, Señor, que nuestras necesidades son las materiales, las de este tiempo, las de este mundo, Señor, sin darnos cuenta que lo que realmente necesitamos y nos surge es la eternidad, su Espíritu Santo en nosotros, poner los ojos en usted, bendito Dios. Ayúdenos a creer, ayúdenos a confiar, ayúdenos a vivir en usted, bendito Dios, bajo su protección, bajo su provisión, Señor. Estamos seguros y nada nos va a faltar, bendito Dios. Ayúdenos a creerlo, ayúdenos a confiar en usted, bendito Dios, a conocerlo, a recibir su palabra y a vivir para usted. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos da de escuchar su palabra. Gracias, Dios, utilice mi pensamiento, mi boca, todo lo que yo soy, Dios, para hacer el canal de bendición y poder ser bendecidos todos los que estamos en este lugar. Alabado sea su nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas 8, versículo 4. Y antes de empezar a leer, quiero hacer una referencia, una reflexión. Las raíces de una planta, pues esencialmente tienen dos funciones. Una es sostener a la planta y la segunda es alimentar a la planta. Y si me equivoco, ayúdenme, hermanos que conocen plantas, ¿no? Pero, sí, muy bien, gloria a Dios. Entonces, dos funciones esencialmente: sostenerla y alimentarla. Y entonces yo quiero que estemos mirando nuestras vidas, en dónde tenemos puestas nuestras raíces. Quiero decir, ¿quién te está sosteniendo en esta vida, en este tiempo, en este mundo? ¿Quién sostiene tu fe? ¿Quién es quien te mantiene vivo? ¿Quién es el que te da propósito de existencia? ¿Por qué razón te levantas a la mañana siguiente y vas a trabajar? ¿Qué es lo que te sostiene? Y segunda, ¿qué es lo que te alimenta? Y es que podremos tener puestas nuestras raíces en un chorro de situaciones y alimentarnos también de un chorro de cosas. Pero el día de hoy tenemos que estar siendo honestos con nosotros mismos, mirar nuestras vidas, nuestros corazones, y si no están puestas nuestras raíces en Jesucristo, y si no es nuestro alimento el espiritual, hoy Dios nos está dando una advertencia, una oportunidad para sacarlas de allí y ponerlas en Cristo Jesús. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra de Dios: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, yo creo que ahí versículo 8 al final dice: el que tiene oídos para oír, oiga, y dice que lo hizo a gran voz. Entonces yo me imagino a los discípulos diciendo: chin, pues ya oímos, pero quién sabe qué dijo el Señor. Y entonces como el Señor Jesucristo hizo énfasis en diciendo: pero el que tenga oídos para oír, oiga, pues yo me pongo en el lugar de los discípulos, y si yo no entiendo, digo: híjole, pues dijo algo importante el Señor y se me pasó. Y entonces por eso el versículo 9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola?
Entonces esa es una actitud que tú y yo tendríamos que tomar siempre que el Señor nos habla. Ya el Señor dio un mensaje, ya estuvimos orando y recibimos una respuesta o no la recibimos, pero no porque no la dio Dios, sino porque no la escuchamos. Tú y yo tendríamos que decirle, Señor, ¿qué significa esto que estoy leyendo? ¿Qué significa esto que estoy intentando recibir de tu parte? ¿Por qué estás hablando este mensaje? ¿O por qué en mi oración entiendo diferente? ¿O de qué me estás hablando, Señor? Porque si no tenemos esa actitud, pues se nos pasa de noche, como se dice por ahí, y no hay fruto sobre nuestras vidas. No porque no haya sido sembrada la semilla, sino porque no la recibimos. Entonces seguimos leyendo y dice, versículo 10, y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, fíjate que cuando dice el Señor que la semilla es la palabra de Dios, ¿cómo es la semilla? ¿Buena o mala? Buena, muy buena, buena en extremo. Pero la semilla en cada caso fue semilla diferente. No, fue exactamente la misma semilla. Una cayó en el camino, pero la misma clase de semilla cayó en las piedras y la misma clase de semilla cayó entre los espinos y la misma clase de semilla cayó en tierra buena. La semilla no cambió, es decir, el problema no está en la semilla, el problema no está en la palabra de Dios. Entonces, ¿en dónde está el problema de que la palabra de Dios no esté fructificando sobre nuestras vidas? Pues en nosotros, en nuestro corazón. ¿En qué clase de corazón tenemos? Un corazón con espinos, un corazón sin tierra, un corazón con puras piedras o un corazón con buena tierra. La diferencia entre cada uno de estos casos no es la semilla, la diferencia es la misma. Entonces, como se dice por ahí, el balón está de nuestro lado, ¿no? Es decir, nos toca a nosotros hacer algo al respecto, porque la semilla ya está siendo sembrada en nuestras vidas. Dios nos ha dado su palabra y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa semilla? Seguimos leyendo y dice, 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjate que el diablo está buscando que no nos salvemos. La labor del diablo es que tú y yo nos perdamos. Cada palabra que Dios nos da y tú permites que se te sea arrancada, tú permites no entenderla, tú permites olvidarla, tú permites perderla, es porque el diablo hizo la obra en tu corazón y tú lo permitiste, tú no hiciste nada al respecto. Quiero que lo entendamos otra vez, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces aquí hay una situación que tú y yo tenemos que entender. Hay una situación espiritual que el diablo está buscando arrancar de tu corazón esa buena semilla. Tenemos un enemigo y es un enemigo real que no quiere que nos salvemos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado, de este mundo. En este mundo nuestras vidas están encadenadas a muchos vicios. Llega a Jesucristo y rompe con todas esas cadenas. Pero para que esa obra se logre, tú y yo tenemos que retener la palabra del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. No seamos de los de junto al camino, es decir, la diferencia la hacemos tú y yo. La semilla ya fue sembrada y es buena semilla para todos. Si en este momento ya te dio sueño, es la obra del diablo sobre tu vida que te quiere robar la semilla. Si en este momento ya te estás distrayendo por otras situaciones, es el diablo queriendo robar de tu vida lo necesario para que seas salvo. ¿A qué veniste a este lugar, hermano? Si no veniste a escuchar la palabra de Dios, te estás equivocando, pero endereza. Porque es la buena semilla sembrada en tu corazón lo que va a traer salvación en tu vida. Lo que te va a enderezar, lo que te va a ayudar, lo que te va a levantar. No permitas que el teléfono te distraiga. No permitas que los miedos allá afuera del mundo te
te lleven tu atención hacia otro lado. Estás aquí, tu cuerpo ya está aquí, que tu corazón, tu alma, tu mente, que todo tu ser esté aquí, porque el diablo está buscando que no estés aquí. Buscó que no llegaras. Y hay gente que no llegó, pero ya llegaste y libraste la primera batalla, llegaste a la iglesia. Bueno, ahora que esa semilla, recíbela. No permitas que se te robe. Seguimos leyendo ahí mismo. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Dicen, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Se apartan. Entonces, si tú y yo hoy recibimos esta semilla y la retenemos en nuestro corazón, si le ganamos la batalla al diablo y ahorita sí la recibimos, sí la ponemos en nuestro corazón, no creas que la tenemos ganada. El día de mañana el diablo va a buscar también destruir esa semilla en nuestro corazón. ¿Y cuál es la manera de que tú y yo no caigamos ante el diablo? Dice ahí, las raíces. La clave es la raíz, hermano. Porque dice que porque no tenían raíces, se secó. Dice, viene la prueba. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestras raíces en Dios. Les decía, la raíz tiene dos funciones: sostener y alimentar a la planta. Tú y yo nos tenemos que sostener y alimentar de Jesucristo, sostener y alimentar de su palabra, sostener y alimentar de la verdad. Porque la verdad es que tú y yo tenemos otras cosas las cuales nos están sosteniendo, y ahí es en donde nos sentimos seguros. Y cuando el Señor Jesucristo pone en nuestro corazón esta semilla, el reto de ir hacia adelante, de creerle, de soltar las amistades que no nos convienen, de soltar los hábitos que no nos edifican, entonces tú y yo tambaleamos porque decimos, es que aquí es en donde estoy seguro. Esta es la manera en la que yo he avanzado sobre este mundo y de alguna manera me ha funcionado, pero no, porque nos ha llevado a pecado, a destrucción y demás. La única manera correcta es que esa semilla que está cayendo en nuestro corazón la cuidemos para que de ahí salga la semilla, la raíz, perdón. Es decir, el origen no es la raíz, el origen es la semilla. Y de la semilla, para un lado sale la planta y para el otro lado sale la raíz. El origen es la semilla. El origen es la palabra de Dios. Hacia un lado nos sostiene a nosotros, nos mantiene firmes. Y hacia otro lado, hacia arriba, fructifica. El origen es el mismo, la semilla. Pero tú y yo tenemos la decisión de permitir que esa semilla se sea robada o permitir que esa semilla se seque antes de que eche la raíz. Seguimos leyendo, versículo 14, perdón. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, el primer caso no logra echar la raíz. El segundo caso no logra crecer hacia afuera, hacia arriba. Aunque tuvo raíz, los afanes ahogaron a la planta. El diablo sigue buscando destruirnos. Y dice el último versículo que leímos en esta porción, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, no fruto una vez, no fruto de vez en cuando, sino fruto constantemente, perseverando en dar fruto. Hoy damos fruto, mañana damos fruto, al día siguiente también, y todo el tiempo estando fructificando para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque desarrolla la raíz y porque desarrolla también la planta, es decir, crece hacia los dos lados. Tú y yo tenemos puestas nuestras raíces en otro lado, que no es Jesucristo, pues así nacemos. Llega Jesucristo a nuestras vidas y nos pide que cambiemos el lugar que nos sostiene, el lugar que nos da vida. ¿Hacia dónde?
Pues hacia Jesucristo. Y es que hay un chorro de raíces, decía yo. La pregunta aquí es para que nos quede muy claro, ¿qué te levanta el día de mañana de tu cama? ¿Qué es lo que te permite salir? Ir a orar podría ser una buena semilla, ¿no? Una buena raíz, perdón. Pero si lo que te levanta es los afanes de este mundo, tenemos un problema. Lo que te levanta, compartíamos, por ejemplo, ayer el grupo de casa con los hermanos. Esta escritura que dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, más la piedad, ejercitarse para la piedad, dice, tiene mucho beneficio en esta vida y en la venidera, es decir, en la eternidad. Y no quiero compartir lo que se compartió ayer, pero quiero ejemplificarlo. La piedad es todo lo que nos acerca a Dios, la oración, el ayuno, nuestra alabanza, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el compartir la palabra de Dios. Eso tiene mucha bendición, mucho beneficio sobre nuestras vidas, no solo en esta vida, sino hasta la eternidad. Allí es en donde tenemos que estar echando nuestras raíces. Y es que la gente habla grandes beneficios del ejercicio corporal, ¿no? No te puedes parar en un lugar y decir el ejercicio no sirve para nada. Todo mundo sabemos que hacer deporte trae muchos beneficios a nuestra salud, etcétera, 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 ¿no? En ningún lado puedes decir, bueno, pues la palabra de Dios dice que esos beneficios son pocos comparado con ejercitarnos para la piedad. Nuestras raíces tendrían que estar puestas en lo eterno, en Jesucristo, en lo que sí nos va a mantener, no solo para este tiempo, sino para la eternidad también. Juan 6:38. Fíjense, vamos a leer un ejemplo ahí. Juan 6:38 dice, está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué significa esta escritura? Que Jesucristo vino ¿a qué? A hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. ¿Cuál es el problema de hacer nuestra voluntad? Que tenemos pecado en nuestras vidas, que tendemos a lo malo, que la raíz con la que nacemos es una raíz pecaminosa. Pero cuando tú y yo le creemos a Dios y obedecemos su palabra y avanzamos en esa dirección, entonces nuestra voluntad queda de lado y ahora es la voluntad de Dios y avanzamos hacia adelante. La pregunta es, ¿a quién le vas a creer? ¿A tus raíces o a la raíz de Jesucristo, a la raíz de Dios? Un ejemplo muy claro. Vas al doctor y el doctor te examina y después de hacerte unos estudios te dice, amigo, tienes que dejar de comer carnitas. ¿Es tu voluntad dejar de comer carnitas? Claro que no. Obviamente no. Pero trae un beneficio sobre tu vida y está la receta escrita sin carnitas en tu vida. Y entonces tú dices, ¿qué voy a hacer? Si haces tu voluntad, pues vas a seguir comiendo carnitas y vas a vivir las consecuencias sobre tu salud de consumir las carnitas. Pero si tú dejas de un lado tu voluntad y haces la voluntad del médico, también vas a sufrir las consecuencias o vivir las consecuencias y va a haber un cambio en tu salud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de que dejes de un lado tu voluntad y hagas la voluntad de Dios a veces suena muy radical. Dices, ay, pues entonces, ¿dónde quedo yo? ¿En dónde están mis emociones? ¿En dónde están mis sentimientos? ¿En dónde están mis sueños? ¿Me estás hablando de encadenarme? ¿Me estás hablando de ser esclavo? Hermano, ¿por qué si le crees al doctor y no le crees a Jesucristo?
¿En dónde está puesta tu fe? ¿En dónde están puestas tus raíces? ¿De cuál raíz te quieres sostener? No, pues que el doctor es una gente que estudió muchos años y sabe que hace daño, y si le buscas al internet te das cuenta que efectivamente las carnitas hacen daño. Pues entonces estás poniendo tu fe allí, en ese conocimiento, pues. Que no digo que sea falso, no, lo único que digo es que aprovechan a más para este tiempo. Pero la palabra de Dios aprovecha para este tiempo, pero para la eternidad también. Así es que cuando Dios habla a tu vida y te pide que hagas algo, es porque va a traer salud a tu espíritu y a tu cuerpo y a tu mente y a tu alma. Porque la palabra de Dios es íntegra. No solamente atiende un área de tu vida. Dios sabe que tenemos muchas áreas en nuestras vidas. Tenemos necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales. Y Dios de todas y cada una de nuestras necesidades nos atiende. Pero si no le creemos a Dios y decimos, no, se me hace que eso está muy loco, es muy radical. Me estás hablando de levantarme a orar en las madrugadas? No, yo tengo que dormir mis 8 horas y yo tengo que descansar muy bien. Para cualquier cosa se requiere esfuerzo. Y este ejemplo se los ponía a los hermanos igual ayer. Los chamacos, para preparar un examen y que les vaya bien, se desvelan, ¿sí o no? Tienen que entregar la tarea y tienen que hacer la maqueta. Y ahí está la mamá comprando las cosas en la papelería en la tarde o al último momento, porque el chamaco se fue a jugar y no se le olvidó. Y se desvela haciendo tarea. ¿Por qué? Por la escuela. Es decir, si por la escuela puedes sacrificar sueño, ¿por qué no por tu vida espiritual sacrificarías sueño también? Dejas de un lado tu voluntad y empiezas a hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dice que no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre, del que le envió. Estamos hablando, hermano, de que en dónde están puestas tus raíces, de que quién te sostiene, tu voluntad o la voluntad de Dios. Se está hablando igual de ser extranjeros y peregrinos. Si tú pretendes ser extranjero en este mundo, tu voluntad tiene que quedar de lado. Y quien te tiene que regir es la voluntad de Dios. Pero es que esta palabra, o al menos a mí me sonaba muy fuerte. Ya mi voluntad no cuenta. Ya yo no, ya, ¿qué entonces? ¿Qué apago mi cerebro? ¿De qué se trata? Yo pensaba, ¿no? No se trata de eso, hermano. Se trata justo que enciendas bien tu cerebro y que te des cuenta que tus ideas tienden al pecado. Por muy buen corazón que creas que tienes, te va a llevar al pecado. Pero la voluntad de Dios es lo que te va a llevar a la eternidad, a ser extranjero de este mundo. Nuestra voluntad no es ser extranjeros aquí. Nuestra voluntad es estar cómodos aquí. A eso tiende el mundo y eso somos hechos de la misma carne. Pero cuando empezamos a conocer a Dios y reconocerlo sobre nuestras vidas, golpeamos nuestra carne, golpeamos nuestra voluntad, empezamos a hacer la voluntad de Dios y entonces vemos los beneficios. ¿Cuál es el beneficio? La eternidad, la salvación. Y desde este momento empezamos a experimentar la vida eterna. Porque dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, a nuestro Señor. Aleluya, conocer a Dios en vida. ¿Pero cómo? Pues echando a un lado nuestra propia voluntad. Si Jesucristo puso a un lado su voluntad para hacer la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros no tendríamos que hacer a un lado nuestra voluntad para hacerle caso a nuestro Dios? Juan 4, versículo 34. Dice el Señor Jesús. Jesús les dijo, bueno, a ver un poquito de contexto. Estaba Jesús con sus discípulos y dice, me es necesario pasar por Samaria, ¿no? Y entonces
llegan a un pozo y entonces los discípulos se van a buscar comida en lo que Jesucristo está allí y ya que estaba Jesús ahí, llega una mujer samaritana a sacar agua del pozo y entonces empiezan a tener ahí un diálogo y entonces nuestro Señor Jesucristo lo lleva a mostrarle que Él es el Cristo. La mujer samaritana se emociona y regresa a su pueblo y le empieza a decir, oigan, ¿qué creen? Que se me hace que ya encontré al Cristo, ¿no? Y entonces en eso llegan los discípulos, lo ven que estaba hablando con esta mujer, nadie le pregunta nada, y entonces ya sacan la comida y es cuando estamos leyendo este versículo, ¿no? Entonces, versículo 34, o desde el 32, vamos a leer. Dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La necesidad de nuestro Señor Jesucristo está siendo suplida al obedecer a Dios. Claro que tenemos hambre, yo no digo que no tengamos hambre. Claro que tenemos necesidades físicas, está más que claro, pero en la medida en que tú y yo atendemos a nuestra necesidad espiritual, las demás necesidades quedan de lado. Y entonces nuestras voluntades cambian, hermano. Si tú y yo estuviéramos en el ajo de ¿qué te gusta? Del fútbol, tendríamos necesidades diferentes. Tendríamos necesidad de prenderle a la televisión cada vez que hay un partido de fútbol y tendríamos que contratar estos sistemas de cable para ver los del extranjero y los nacionales y los de no sé qué, y tendríamos necesidades distintas. Tenemos necesidad de una tele y tendríamos necesidad de los amigos para comentar el partido de fútbol y luego mirar que este jugador está haciendo lo otro y que este jugador ya lo vendieron y que este jugador ya se lesionó y que este jugador se metió en quién sabe qué chismes. Y esas serían nuestras necesidades. Pero cuando tú y yo volteamos a ver a Jesucristo, cambian nuestras necesidades también. La pregunta es, ¿cuál es tu raíz? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te alimenta? Jesucristo está siendo alimentado de hacer a un lado su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Quiero leer al principio del versículo 4 para que lo tengamos bien claro. Dice Juan 4, cuando pues el Señor Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria porque se iba a encontrar a la samaritana y compartir el evangelio. Y luego esta mujer samaritana fue a su ciudad y les dijo a todos, creo que encontré al Cristo. Y entonces de que escuchan el testimonio de esta mujer, dice que le dicen a Jesucristo que se quede y Jesús se quedó allí y evangelizó toda esa zona. Pero entonces la pregunta que te quiero hacer ahorita aquí, ¿de quién es la necesidad de pasar por Samaria? ¿De nosotros o de Jesús? ¡De Jesús! Claro que nosotros somos bendecidos por esa necesidad, pero ahí dice que a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Es decir, a Jesucristo le era necesario obedecer a su Padre, a Jesucristo le era necesario compartir el evangelio, a Jesucristo le era necesario hacer a un lado su voluntad, sacar sus raíces de otro lado y meterlas en la voluntad del Padre. Pero entonces te quiero preguntar, ¿has reconocido tu necesidad de compartir el evangelio? ¿Has reconocido tu necesidad de echar a un lado tu voluntad? ¿Has reconocido tu necesidad de conocer la voluntad de Dios? ¿O no reconoces esa necesidad sobre tu vida? Porque si no reconocemos esa necesidad, es que nuestras raíces están en otro lado. Es que nuestra mente está en otro lado. Es que nuestros planes están en otro lado. Es que nuestra voluntad es la que gobierna. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta
que nos es necesario a ti y a mí conocer la voluntad de Dios para obedecerlo. O sea, claro que son bendecidos Samaria y todos los demás por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero era una necesidad de Jesucristo hacer la voluntad de su Padre, de estar en los negocios de su Padre. ¿Qué tanto reconoces tu necesidad de orar para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué tan necesario reconoces en tu vida echar a un lado tu voluntad? Si no te es necesario echar a un lado tu propia voluntad, estamos en un problema, hermano. Seguimos agarrándonos con nuestras propias fuerzas y con nuestras propias uñas, de aferrados a quién sabe qué. Pero cuando dices, es que no tengo nada de qué aferrarme a este mundo, sino de lo que me tengo que agarrar, sostener y alimentarme es de Jesucristo, entonces va a haber una necesidad de leer la Biblia, no para que entregues un resumen, sino para conocer a Jesucristo, para conocer a Dios. Y claro que así somos extranjeros en este mundo, pero si no tenemos esa necesidad, no vamos a poder ser extranjeros aquí, vamos a seguir siendo mundanos, ciudadanos del mundo. Nuestra necesidad es, no importa si la reconoces o no la reconoces, nuestra necesidad es conocer a Jesucristo, conocer su voluntad y vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Hay consecuencias de obedecer a Dios y hay consecuencias de desobedecer a Dios. Eso está más que claro. Siempre está claro. ¿Quieres ser el mejor corredor? Pues te levantas temprano. ¿A qué? Pues a correr. A correr. ¿Sí o no? No empiezas tu día de corredor ya que a mediodía. Claro que no. ¿Quieres ser el mejor corredor? La gente se levanta temprano a correr. La gente se levanta temprano a hacer ejercicio, porque ahí está su fe y ahí está su voluntad. ¿Quieres que tu voluntad sea la voluntad de Dios? Te tienes que levantar temprano ¿a qué? A orar. ¿Reconoces esa necesidad sobre tu vida? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a decir, ay, no, porque eso está muy pesado, eso no se puede? Pues vas a vivir las consecuencias de una o de la otra. No puedes evitarlo. Y vuelvo al ejemplo de las carnitas, pues decir, pues que las carnitas son bien sabrosas y todo lo que tú quieras a favor de ello, pues sí, pero hacen daño. Entonces ahora échame las broncas de levantarse a orar, y pues sí, pero pues es lo que necesitamos hacer. Fin, ya. Y tu carne te va a decir, tienes sueño y tú le vas a tener que responder, ¿y qué? Y te va a decir tu carne es que no te da tiempo y tú le vas a tener que decir, ¿y qué? Yo soy cristiano. Soy cristiano y eso es lo que tengo que hacer. Esa es mi vida. La vida de los corredores que se levanten a correr. La vida de los cristianos, pues nos levantamos a orar, a conocer la voluntad de Dios, a agarrar la Biblia, repito, no para entregar el resumen, sino para conocer a Dios, conocer su voluntad. Si Jesucristo se la pasaba cuántas horas orando de manera normal, cotidiana, pues, ¿a poco no necesitaremos tú y yo también orar? Así, de intenso, de conocer su Biblia, de conocer su palabra, pues, para hacer la voluntad de nuestro Señor. Romanos 11. Capítulo 11, versículo 16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú
siendo olivo silvestre, ha sido injertado en el lugar de ellas y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Cuando haces un injerto, a esa parte que injertas lleva las raíces que tenía. No. Justo si lo estás injertando es porque ya no tiene raíz. Y lo vas a meter a otra planta que sí tiene raíz y de allí se va a alimentar. Y de allí se va a sostener esa nueva planta. Y entonces dice que tú y yo somos olivos silvestres, que no merecemos estar injertadas en la planta que es Jesucristo, que no tendríamos que estar jactándonos, dice allí, ¿no? No, ni burlando, dice, pero las raíces son santas. Entonces, ¿qué se espera de las ramas? ¿Que sean qué? Santas. Si la raíz es santa, las ramas también tendrían que serlo, eso se espera de ellas, porque ya no tienen raíces de donde sostenerse ellos, agarrándose del mundo, ni de sus propias ideas, ni de su propia voluntad, sino que ahora está siendo injertada en Jesucristo y se alimenta de Jesucristo y se sostiene de Jesucristo y vive de Jesucristo. No haces un injerto y esperas que el injerto eche otra vez su propia raíz. Pues no es injerto. Le volvió a salir raíz a esa planta y va a seguir siendo esa misma planta. Cuando haces los injertos, la nueva plantita que está injertada adquiere propiedades de donde fue injertada. Digo, no sé mucho de injertos, pero a veces mezclan cítricos para que la nueva fruta tenga propiedades y que sepa diferente, ¿no? La fruta esta. O injertan plantitas y cambian de color la flor. O les hacen cosas así. Hermano Richard, algo así, estoy diciendo cosas bien o no tan bien. Sí, ¿no? Hermano Richard, experto plantero. Entonces, no se espera que cuando seamos injertados en Jesucristo seamos igual. Se espera que ahora seamos santos y que vivamos bajo la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tienes tu propia raíz. El injerto no se hace con raíz. Le cortas la raíz y la metes a la nueva planta. ¿Quién te sostiene? Tendría que sostenernos Jesucristo, pero tu vida, ¿quién te está sosteniendo tu vida? ¿De quién es la voluntad que estás haciendo? Analízalo bien, sé honesto en tu corazón, en tu vida. Porque cuando tu carne te mande algo, tú tendrás que decirle, carne, tú estás cortada. Ahora quien manda es Dios sobre mi vida. Ya no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Es una raíz mala. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si tu raíz no es Jesucristo, pudiera ser que tu raíz fuera esta otra. Pero inclusive siendo esta tu raíz, cuando si eres injertado en Jesucristo, esa raíz se mocha y ya no tenemos amor al dinero. No digo que no tengamos dinero, necesitamos dinero para comprar cosas, pero nuestro amor no está allí. Dependemos de Dios y Dios es quien nos va a sustentar. Porque raíz de todos los males, es el amor al dinero. La raíz de las guerras, pues es esto, el amor al dinero, el amor al poder. Saquemos nuestro corazón de allí. Pidámosle al Señor un corte de raíz y una inserción en su cuerpo, en lo que Dios es. Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, pues estorbe y por ella muchos
sean contaminados. Pero ¿cómo brota una raíz? Si ya fue injertado en un nuevo cuerpo. Es que no recibe la vida, la savia de donde está injertado y entonces busca la raíz de otro lado, alimentarse de otra manera. O sea, una planta bien injertada ya no echa nuevas raíces, se alimenta de donde fue injertado. Pero una planta que se medio injerta, que se nomás como que se pega, y si la planta vive, vive porque va a echar una nueva raíz. Hay plantitas que hacen sus raíces aéreas, creo les dicen, ¿no? Y aunque no están tocando tierra, sacan sus raícecillas porque quieren vivir. Pero entonces, ¿cómo brota una raíz nueva? Pues porque no está injertado. Porque los injertos bien hechos ya no echan esas raíces. Pero los injertos, los que no son injertados o los que nada más ahí están pegados, van a buscar quién los sostenga, quién los alimente. Y aquí dice que puede ser la amargura lo que te puede sostener a consecuencia de no estar injertado en Jesucristo. Entonces, si tu corazón se anda desviando por otro lado, es porque no has sido bien injertado en Jesucristo, porque de alguna manera no te quieres soltar del mundo, no te quieres soltar de lo que te ha sostenido desde tiempo atrás. Pero hoy el llamado es, corta tu raíz y sé injertado en Jesucristo para que te alimente y te sostenga Jesucristo. No el amor al dinero, no la amargura, ni ninguna otra raíz. Jeremías 17. Y con esta escritura terminamos. Versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto es un injerto mal hecho. Este es un injerto que todavía sigue poniendo su corazón en el hombre, en sí mismo o en otro hombre u otra situación. Dice el versículo 6, será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará entre los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Este es un injerto bien hecho. Este es alguien que sí le cree a Dios y que se sostiene de Dios y que vive de Dios. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. O sea, maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en Jehová. Dice el versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hay dos lugares en donde echar raíces, hay dos formas de sostenernos. Uno, en nuestras propias ideas, formas y cosas, y otro en Jesucristo, en Dios. Si no estamos en Dios, va a haber tiempo difícil y ya no vamos a poder de dónde sostenernos. Vamos a estar un día en la presencia de Dios y ¿qué le vas a decir? Por mucho que tengas tus contactos, conectes en la delegación y muchos amigos en la universidad y muchos estudios y mucho no sé qué, te va a decir el Señor, bueno, ¿y el pecado? Este pecado que se te está juzgando, ¿qué con ello? Ya no vamos a poder hacer nada. Y todas las oportunidades que tuviste de arrepentirte y de servirme a mí y de hacer mi voluntad, ¿qué hiciste con ello? Delante de Dios, ¿quién te va a ayudar? Solo Jesucristo. Entonces vamos a estar delante de Dios y se nos va a juzgar y también nos va a señalar nuestros pecados. Pero si fuimos injertados en Jesucristo, va a decir Jesucristo, sí, fue pecador, pero yo ya pagué por él. Y es culpable, pero yo ya pagué por él. Es que trátalo como justificado, como limpio, sin pecado. Y entonces aquí dice, cuando venga el calor y los tiempos difíciles, ni se va a dar cuenta porque echó sus raíces, porque confió en Jehová, dice, y es como si echara sus raíces junto a la corriente y se echara sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Versículo 9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué este versículo viene pegadito de la bendición? Fíjate, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. Y luego dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Por qué? ¿Por qué están en ese orden? Exactamente. Tú dices, no, hermano, yo ya estoy bien injertado en Jesucristo. Sáquese el mundo, yo ya no vivo para el mundo, ahora yo vivo para Dios. Entonces dice aquí, abusado. Que sea real, que no sea nada más tu corazón, creyendo que estás bien injertado en Dios. Porque dice que el corazón, dice, es engañoso, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuál es la respuesta? Dios, ni siquiera nosotros. Ni siquiera tú y yo sabemos cómo va a actuar nuestro corazón. Y versículo 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestra esperanza está en Jesucristo, no más allí, solo en Dios. No hay otro lugar a donde hacernos. No hay otra manera de vivir en esta vida como extranjeros y peregrinos, si no es agarrados bien fuerte, tan fuerte que estemos injertados en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Dos caminos, solo dos. Dos voluntades, solo dos. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a creer? ¿En quién vamos a confiar? El médico te da un veredicto, tú tienes que tomar una decisión si le vas a creer y obedecer o no. Si lo obedeces y pues si es buen médico, pues tu salud mejora. Si no le obedeces, pues tu salud empeora, está más que claro. Ahora, no estamos hablando de una enfermedad física, estamos hablando de tu eternidad. Dios ha dado un veredicto, ha dado un diagnóstico. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo tu voluntad o vas a hacer la voluntad de Jehová, de Dios? Vamos a ponernos de pie. Y en lo que los hermanos tocan una alabanza, hoy tú y yo tenemos un tiempo para reflexionar nuestras vidas, para injertar, para ser injertados en Dios. Hay otra escritura que dice que separados de Dios, nada, nada podemos hacer. Si tus raíces no están en Dios, nada vas a poder hacer. Si tu voluntad no es la voluntad de Dios, nada vas a poder hacer. Tú dices, hermano, ¿por qué dices que nada? Si yo he logrado muchas cosas sin Dios, o la gente que no tiene a Dios ha logrado muchas cosas, bueno, se les llama nada porque son insignificantes comparado con la eternidad. Pues logrará muchas cosas en este mundo y muchos millones si tú quieres, y muchos paseos así, y dime todo lo que tú quieras. Comparado con la eternidad, pues es nada. Por eso dice, nada podemos hacer si nuestra raíz sigue aquí en este mundo. Pero si nuestra raíz está en Jesucristo, si nuestra raíz está en Dios, entonces dice, va a venir el tiempo difícil y nos vamos a dar cuenta. Vamos a seguir verdes, fuertes, dando fruto constantemente. ¿Cómo se logra eso? Pues conociendo a Dios, su voluntad y obedeciéndole. Y obedeciéndole. Entonces aquí el llamado es a que hagas un compromiso de conocer a Dios por medio de la lectura, por medio de la oración, por medio de la alabanza. Yo no sé, hermano, si hayas experimentado la alabanza de manera correcta,
Pero cuando alabas a Dios, empiezas a ser liberado, empiezas a ser transformado desde el tiempo de la alabanza. Cuando ofrendas, cuando diezmas también. Dice la Escritura que nos podemos acercar a Dios con nuestras ofrendas. Pero si tú no te acercas a Dios, si tú dices, no, es que el dinero, no sé qué, estás poniendo tu raíz en otro lado. Tu voluntad estás haciendo y no la voluntad de Dios, porque no es que nosotros queremos o el pastor quiera que tengas menos dinero, sino que es la voluntad de Dios que seas bendecido por medio de poner tu fe en Jesucristo. Y no es que necesitamos un espacio donde haya música, sino es que te puedes acercar a Dios por medio de la alabanza. Todo lo que se hace en la iglesia tiene el mismo objetivo y es que te acerques a Dios, que conozcas a Dios, que seas salvo. ¿Te acuerdas? El diablo está buscando arrebatar esa semilla para que no te salves. El diablo está buscando meterte en problemas para que no des fruto. Fue la primera escritura que leímos. El diablo está buscando que no tengas raíces en Dios para que se seque la palabra que hoy recibes y mañana cuando venga el ataque ya no la mantengas viva. Pero hoy podemos hacer un compromiso de conocer a Dios, de profundizar nuestra relación con Dios, de que nuestra oración tenga el objetivo de conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Que la lectura de la palabra de Dios tenga el mismo objetivo, conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Que tu alabanza tenga el mismo objetivo, conocer la voluntad de Dios y obedecerlo a Él. O puedes seguir alabando medio así, aplaudiendo, o puedes seguir diezmando como con la moneda que te sobra, o puedes seguir leyendo, pues nomás para que no digan que no lees, o puedes seguir orando nada más sentado y cerrando los ojos y esperando a que pase el tiempo. Hoy tú tienes la decisión de cortar tu raíz de este mundo y ser injertado en Jesucristo, o de seguir haciendo lo que ya sabemos hacer.